Ahora vamos a comenzar con el desarrollo de la información, lo decíamos en los títulos, y es noticia desde el domingo porque en horas del mediodía se conoció un comunicado del Banco Central con ciertas limitaciones a la compra de dólares, por ejemplo, y cómo también deben actuar los exportadores. Pero para hablar de tema, nuestro economista de referencia, José Vargas, está con nosotros en el piso. Buenas noches, José. Muy buenas noches, un gusto y un placer como siempre. José, ya es el segundo día de este control de cambios. Por ahí muchos pensaban que ayer no contaba este día del control porque en Estados Unidos se estaba realizando un feriado por el Día del Trabajador. En el segundo día de este control de cambios, ¿qué ha pasado? También Sandleris y la CUNSA salieron a hablar, pero hoy la divisa extranjera cotizó ya cercano a los 57 pesos. Sí, fueron 48 horas cruciales después de la decisión que tomó el Banco Central conjuntamente con el Poder Ejecutivo el día domingo, después de que fines de la semana pasada la cotización del dólar había superado los 60 pesos, online el viernes a la noche estaba cotizando cerca de los 70 y evidentemente se venían algunas precisiones específicas con respecto a algún paquete económico durante el fin de semana. Se fugaron el viernes más de $1.000 millones y esto está totalmente comprobado por el balance del Banco Central y evidentemente el lunes era feriado en Estados Unidos. Hoy ya teníamos que empezar a ver qué ocurría en el mercado cambiario fundamentalmente, qué pasaba con las acciones, qué pasaban con los bonos y evidentemente el Banco Central tuvo una intervención directa, dejó de lado las subastas porque estaba claro que no llegaba a contenerlo de manera importante a la cotización del dólar que seguía subiendo y a través del mercado al contado, el spot, logró reducir un poco este crecimiento del dólar. Además que tuvo la ayuda de los bancos oficiales para poder contenerlo. Por otro lado, hay que recordar que a partir del día lunes los exportadores tienen 5 días hábiles para liquidar una vez que cobran las exportaciones, con lo cual van a tener una ayuda sumamente importante para que la cotización del dólar no se dispare como lo venía haciendo hasta la semana pasada. Pero las acciones y los bonos sí se desplomaron, evidentemente sufrieron una recaída sumamente importante teniendo en cuenta la decisión que tomó el domingo el Banco Central y evidentemente esto terminó afectando a los bonos y terminó afectando a las acciones, principalmente las energéticas y las bancarias. José, siempre se habla de qué valor de equilibrio debería tener el dólar. ¿Es más cercano a los 55 o 50 pesos o más cercano a los 70? El valor de equilibrio hoy en el mercado está más cerca de los 55 pesos, pero hay que recordar que estamos viviendo una situación de inestabilidad, de incertidumbre política fundamentalmente, y esto es lo que está generando estas subas y bajas y esta presión que tiene la divisa estadounidense. Por otro lado, estas restricciones a la adquisición de divisas, que son $10.000 por mes para los ahorristas, las personas humanas, si bien sigue siendo un monto relativamente alto, generó mucho temor entre los depositantes que durante el día lunes decidieron retirar sus depósitos de las entidades bancarias. No fue masivo, pero hay que recordar y hay que reconocer que sí fue lo suficientemente importante como para que el Banco Central reforzara las divisas de las entidades bancarias y algunas de ellas tuvieran que extender el plazo de atención al público, con lo cual sigue siendo una situación difícil, aunque si bien el dólar tiene un precio de equilibrio, evidentemente la inestabilidad lo hace que esté por arriba. También las tasas del Banco Central continúan muy altas. ¿Esto es parte del paquete de medidas del gobierno? Sigue siendo una estrategia del gobierno y del Banco Central que las tasas de interés estén lo suficientemente altas. Hoy cerró la tasa de interés en el 86%, la tasa de las LELIQ sigue siendo sumamente elevada. Si la desagregamos y la hacemos a una tasa compuesta, estamos arriba del 130% anual, lo cual luce sumamente difícil y eso es lo peligroso y eso es lo que ven los inversores extranjeros. Por eso se desprenden de los bonos argentinos y se desprenden de las acciones. Si el gobierno reperfila la deuda, es decir, pospone vencimientos y tiene tasas de interés que están más cerca del 100%, evidentemente tiene muchos problemas para hacer frente a los compromisos de deuda y esto es lo que termina generando esta situación de inestabilidad que seguramente va a seguir en el transcurso de los días. Y según también las medidas que conocíamos el domingo, muchos economistas confluyen en que son medidas correctas pero que llegan tarde. Si tuviéramos que resumirlo en 3 puntos, ¿qué implica este famoso control de cambios que la mayoría de las personas está hablando del tope de $10.000 de compra? El miedo que había dentro de las autoridades era que todos los argentinos por miedo fueran a sacar los depósitos, tanto en pesos como en dólares, algo similar a lo que ocurría en el 2001.
por toda esta inestabilidad que se estaba generando y evidentemente por las decisiones del gobierno nacional de posponer vencimientos de deuda, que empieza a reconocer que tenía problemas en la economía, con los niveles de inflación que empezaban a subir y con un dólar que parecía incontrolable. Entonces se toma esta decisión que llega tarde, coincido con muchos economistas. Con respecto a los exportadores, debería haberse tomado con mucha anticipación el hecho de que tuvieran que liquidar con un plazo. Si no siempre están esperando mejor cotización, nunca liquidan y evidentemente no ayudan al mercado cambiario a contener la suba de la divisa estadounidense. Después siempre y en todos los países hay un límite de compra mensual que es relativamente alto. No cualquier persona puede de manera informal comprar cualquier cantidad de divisas en el mercado. Sigue siendo un valor relativamente alto para las personas físicas, son $10.000 por mes, pero llegan relativamente tarde, en un momento de mucha inestabilidad y que en vez de solucionar el problema genera mucha más incertidumbre. Bien, también ayer durante la jornada, durante todo el día, salieron a hablar Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda, y también Guido Sandleris del Banco Central y reafirmaron en cada una de sus conferencias de prensa que todas las personas, todos los ahorristas iban a poder retirar sus depósitos. ¿Hay un miedo de un nuevo corralito? No están dadas las condiciones para un nuevo corralito, no es la misma situación bancaria de la que fue en el 2001. Hay un nivel de solidez, hay un nivel de solvencia en las entidades bancarias. De hecho, el Banco Central el día lunes importó dólares para poder, dólares líquidos para poder ayudar a las entidades bancarias a que si iban muchos depositantes a retirar los dólares, tuvieran la cantidad de dólares líquidos suficientes. No es la misma situación, pero también hay que reconocer que si todos los depositantes vamos en manada a retirar los depósitos del banco, ningún banco tiene la totalidad de los depósitos líquidos, con lo cual sería un problema sumamente grande. Así que desde ese punto de vista, lo que buscan las autoridades es llevar tranquilidad. Están solventes, pero hay que tener cuidado de que no se genere un retiro en manada, porque ahí sí seguramente el problema va a ser mucho más grave. Y para ir finalizando, recién lo hablaba en la redacción, vuelve el dólar blue, pero también nunca se fue el dólar blue. ¿Cómo es esto y para quiénes está pensado? Volvieron ciertas denominaciones que nos habíamos olvidado durante un tiempo, el dólar oficial, dólar marginal o dólar blue, el dólar contado con liquidación y el dólar puré. Son los primeros dólares que empezamos a recordar ahora en estos días. El dólar blue siempre existió porque hay un 35-40% de informalidad en la Argentina, entonces siempre hay un dólar marginal. Ahora lo que existe de distinto es que hay una diferencia más grande, hay casi 5 o 6 pesos de diferencia entre el oficial y el marginal. El dólar contado con liquidación es el que se utiliza para fugar divisas comprando títulos o comprando acciones en Argentina y que se depositen en una cuenta en el exterior. Y el dólar puré, que ya nos habíamos olvidado, es cuando hay una diferencia muy grande entre el dólar oficial y el dólar blue. Entonces uno compra oficialmente el dólar en una casa de cambio, en una entidad bancaria y lo vende o a un arbolito o en una cueva, a una cotización mucho más alta. Es decir, que de esas denominaciones nos habíamos olvidado y ahora con estas restricciones empiezan a aparecer todas estas alternativas que habían existido ya hace un tiempo. José Vargas, muy claro como siempre. Otra cosa, estuve viendo en las redes que vas a estar dando un conversatorio el jueves. El jueves a las 21 horas en la Fundación Universitas, tratando y analizando un poco la macroeconomía que estamos viviendo día a día y fundamentalmente las perspectivas a lo que hay que atenerse. Bien, después del conversatorio te puedes venir acá a contarnos el resumen. Muchas gracias. Gracias, a la próxima. Era José Vargas, nuestro economista de referencia, que creo que lo necesitamos cada vez más seguido.